Tenemos para hoy el estudio bíblico relacionado con el tema la muerte y su relación con el pecado. Como hablamos en los anteriores vídeos, ya dimos la introducción, ahora entramos de lleno al primer capítulo del subtema la muerte física. Vamos a hablar sobre la muerte física y tiene varios tópicos, tiene 5. Primero, ¿por qué morimos físicamente? Todos murieron, capítulo 2. Capítulo 3, la sangre como principio de la vida física. 4, la redención del cuerpo. Y 5, la destrucción de la muerte física en la gehenna de fuego. Porque es el último enemigo a vencer. Y en estos días en que ha habido tantas catástrofes y muertes, no temamos, porque es una cita de la que ninguno se va a librar. Y ya lo vamos a ver por la palabra de Dios, lo vamos a entender. Alabado sea su nombre. Comenzamos entonces con el capítulo 1. ¿Por qué morimos físicamente? Y nos vamos a basar en 1 Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22. Si usted puede seguir el estudio conmigo, continuemos juntos y leamos juntos. 1 Corintios 15, 21 al 22 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces, para empezar, podemos decir que Dios es el autor de la vida y la muerte como realidades biológicas aquí en la tierra. ¿Por qué decimos que, wow, pero hermano, Dios creó la muerte? Bueno, sí, porque Dios creó a Adán mortal. Ya lo vamos a ver más adelante con textos bíblicos. ¿Por qué Dios permite la muerte física? Dios permite la muerte física porque es el umbral a la trascendencia, ¿sí? Para pasar de un estado a otro. Ese es el objetivo de Dios, haber creado la muerte física, porque desde un principio, y también esto lo vamos a ver si usted se queda hasta el final, vamos a ver que Dios, la intención original de Dios de haber creado este mundo, esta creación, a los hombres, a la raza humana, ¿cuál fue la intención de Dios? ¿Cuál era su plan original? ¿Y cuál siempre se ha mantenido su plan original a través de todas las edades? Incluso de todo lo que Él planificó allá en la eternidad, incluso aunque el Cordero de Dios fue inmolado en la eternidad, ya Dios tenía ese plan original, ya lo vamos a ver. La entrada del pecado al mundo fue lo que cambió todo, hermanos, porque Dios creó al hombre mortal para que muriera, fue hecho del polvo, pero el pecado agravó las cosas. Dios sabía que esto iba a suceder. Dios lo previó, mas no lo decretó. Dios no decreta el pecado de nadie, así que cada quien peca es de su propia decisión. Dios no insta a nadie a pecar. Dios no decreta el pecado. Dios lo prevé y toma las salvedades que Él, en su omnisciencia, Él sabe tomar. Pero el pecado entró en el mundo y entonces lo que era el umbral a la trascendencia, que era la muerte física, pasó a ser algo tenebroso, pasó a ser algo de expectativa, como dice aquí, de miedo, porque muchos le tememos a la muerte física y la muerte crea ambigüedad. Ante la expectativa de la muerte física hay ambigüedad, porque ¿qué va a pasar? ¿Para dónde me voy? ¿Seguiré vivo? ¿Estaré en dónde? ¿Me reuniré con mis seres queridos que ya han fallecido?
Todas esas cosas vienen a nuestra mente, pero si no hubiese entrado el pecado al mundo, esto no hubiese sucedido. La muerte sería un paso feliz a la trascendencia. Tenemos acá esta cuestión. Capítulo 1. ¿Por qué morimos físicamente? Tenemos dos textos, Romanos 5 y 1 Corintios 15. En Romanos 5 se habla de Adán y Cristo. En 1 Corintios 15 también se habla de Adán y Cristo. Pero las diferencias en Romanos 5 entre Adán y Cristo son diferencias espirituales. Porque está hablando de que Adán pecó, permitió la entrada del pecado al mundo. Aquí en Romanos 5 lo habla. Mientras que en 1 Corintios 15 no está hablando del pecado de Adán, de la caída de Adán. No está hablando del pecado. Está hablando de Adán y Cristo en cuanto a sus diferencias físicas, es decir, constitutivas de su cuerpo. Adán fue creado del polvo, dice 1 Corintios 15, como acabamos de leer. Y Cristo es de arriba, es celestial, es de cuerpo celestial. Y cuando resucitó, recibió ese cuerpo celestial, aunque Adán era la figura de Cristo, Cristo resucitó y obtuvo ese cuerpo celestial, el cual vamos a tener todos los salvos. Entonces, entre Adán y Cristo las diferencias son físicas. De manera que nuestro cuerpo es natural por creación, como acabamos de leer. En Adán todos mueren. Y es natural por creación, no por la caída de Adán, sino por creación. Volvemos, repito, nuestro cuerpo físico muere es porque fue creado del polvo de la tierra, y en Adán, como leímos, todos mueren. En Adán todos mueren. Romanos 5 debe interpretarse a la luz de Génesis 2 y 3, cuando habla de que el hombre fue creado del polvo de la tierra, Dios sopló en él el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente, un ser viviente. Y cuando Dios le dice a Adán, del árbol que está en medio del huerto no podrás comer, porque ciertamente morirás el día que de él comas. Eso es lo que debe entenderse en Romanos 5, cuando Pablo está hablando de la muerte que acarrea el pecado. Vamos a leerlo. Romanos 5 dice así: 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Mis amados hermanos, en la segunda parte de este capítulo, ¿por qué morimos físicamente?, vamos a hablar sobre el texto de Romanos 5 y 1 Corintios 15. De momento, mis amados hermanos, yo les insto a que creamos en que lo que nos han enseñado de que la muerte física entró por la caída de Adán, no es del todo verdad, no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Más adelante también vamos a entender que el pecado original, esa doctrina que siempre nos han enseñado, tampoco es bíblica. Hay muchas cosas que no son bíblicas, mis amados hermanos y amigos. Muchas cosas. Usted en este canal, usted va a ver y va a comprender y va a salir de tantas mitos y mentiras que se han enseñado y que la palabra de Dios jamás lo ha enseñado. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos en el siguiente video.